Bendiciones, mis amados, que el Dios de los cielos los bendiga rica y abundantemente. Le damos las gracias al Señor por este día. Hoy es un día especial porque es el día del Señor y es un día que Él hizo para cada uno de nosotros. Quiero pues hoy compartir un tema. Espero pues que el tiempo y la memoria de la grabación me permita poder tocarlo en la manera más corta posible. El tema se titula El desánimo, su causa y su cura. Y vamos a ir al libro de Nehemías, pues en el capítulo 4 de Nehemías. Vamos a leer algunos versículos allí, hasta el versículo 12. Leemos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiese una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelva el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una a venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se ha debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por la parte baja del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias en esta hora, pues, por esta palabra. Pido, Dios, que uses este siervo inútil para bendecir a tu pueblo de una manera especial, Señor. Gracias te damos. Todo pensamiento lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo, para que nada, pues, interfiera en esta prédica, Señor, y que podamos sacar el máximo provecho de ella. En el nombre de Jesús. Amén. El desánimo, su cura, su causa y su cura. Este pasaje nos muestra el fragor de la batalla. Nehemías, todos sabemos, los que hemos leído o conocemos la Biblia, este personaje es muy singular porque Nehemías era un hombre que vivía en Persia. Él era el copero del rey Artajerjes y era un hombre de suma confianza porque él tenía que probar el vino antes que el rey lo tomase. Así que era un trabajo sumamente peligroso también y muy delicado, porque los reyes de esa época eran envenenados con mucha facilidad. Así que Nehemías tenía un trabajo donde él mismo no podía descuidarse, porque su propia vida estaba en peligro. Cuando Nehemías se entera pues de la situación de su pueblo en Jerusalén, que la ciudad está destruida, los muros están en el piso, porque la ciudad fue quemada, y había pues una miseria total en Jerusalén, pobreza, mucha gente se había ido de Jerusalén. Él sintió una carga muy grande en su corazón por ver la condición que estaba su pueblo. Dios pues toca su corazón porque él, se puede decir que en aquella época era uno de los judíos más importantes que existía, porque tenía una posición privilegiada en el imperio de Artajerjes. Era un rey muy poderoso en aquella época. Y Dios puso carga en el corazón de Nehemías por el pueblo, porque él se enteró pues de la situación
Dice la Biblia que él se entristeció, él lloró al oír pues el informe que le daban sus hermanos. Y o sea que Nehemías fue un hombre que Dios lo usó porque conocía su corazón. Él no fue un hombre indolente porque él pudo haber dicho, bueno, yo no puedo hacer nada, yo estoy acá trabajando para un rey, no tengo tiempo para hacer nada. O sea, él pudo haber puesto muchas excusas, muchos pero, como hace mucha gente cuando de repente Dios pone algo en su corazón y simple y sencillamente no quieren incomodarse por otros. Pero Nehemías fue un hombre que aprendió mucho de su rey, del rey Atarjerjes. Y dice que él llegó a la ciudad de Jerusalén, pidió permiso al rey, y el rey le permitió ir. Él estuvo algunas semanas, meses, viendo la situación, orando a Dios para ver qué estrategia montaba antes de iniciar la reconstrucción del muro, porque esa era su misión. Y él reunió a las personas, las agrupó, les dio tarea a cada uno, les asignó funciones a las personas que estaban ahí, porque el cristiano debe trabajar con lo que tiene, no con lo que no tiene. Que a veces nosotros queremos hacer muchas cosas y decimos, bueno, si yo tuviera esto y lo otro, yo haría tal cosa. Bueno, si tú piensas así, hermano, quizás nunca hagas nada. Uno debe trabajar con lo que tiene. A veces no es mucho lo que se tiene, pero con eso se puede empezar. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Nehemías trabajó con el grupo de personas judías que vivían en Jerusalén y él le transmitió un ánimo a ellos. Dice la Biblia que la gente trabajó con mucho ánimo y ellos hicieron pues, empezaron a reconstruir ese muro a una velocidad impresionante. Y mientras él reunía este grupo de personas para trabajar, Satanás reunía a otro grupo de personas que se estaban orquestando para detener el avance de lo que Nehemías estaba haciendo. Casi siempre eso va a ser así, hermano. Cuando tú quieres edificar algo para Dios o para ti, para tu familia, muchas veces las cosas no van a ser fáciles porque nosotros tenemos un enemigo que va a tratar de impedir que tú logres metas, porque metas es satisfacción, metas es logro, meta es gozo, alegría, que uno siente cuando uno logra algo. Y eso es algo que el enemigo no soporta. Él siempre quiere que haya tristeza, aflicción, depresión. Eso es lo que el enemigo siempre va a tratar de hacer. Quitarte el deseo, el ánimo de que tú hagas algo. Entonces, Nehemías fue un hombre que fue muy animado. Supo ejercer la autoridad porque él vivía bajo la autoridad de uno de los reyes más poderosos de la tierra. Y Nehemías aprendió mucho de su rey Atarjerjes. Así que él ejerció el carácter, la autoridad, la disciplina que él había tenido en ese palacio y sirvió mucho para organizar pues al grupo de hermanos, de compatriotas de él acá en la ciudad de Jerusalén. Ellos empezaron pues a trabajar arduamente, a levantar los muros, a quitar el montón de escombros, hermano. Usted tiene que entender que quizá en esa época un bloque de ese muro, hermano, eso pesaba cientos de libras. Eso eran unos muros extraordinarios. Así que quitar esos, mover ese escombro no era tarea fácil, hermano. Era una tarea titánica. Pero Nehemías empieza a trabajar. Empezar es salir del punto muerto. O sea, porque si usted se queda en querer hacer y nunca da un paso, o sea, usted no sale del punto muerto, usted no avanza. Hay que salir de ese punto, avanzar, dar un paso adelante. Y eso fue lo que él hizo. Entonces el enemigo usa un grupo de personas que se reúnen para atacar a Nehemías. ¿Y cuál es el arma que el diablo siempre va a usar para detener algo? Hermano, usa la lengua de la gente que no tiene a Dios en su corazón. Usa la lengua de los pseudocristianos, que muchas veces usted los ve dizque en la iglesia, pero hermano, ellos no son tan de bendición, porque hay gente que, hermano, tiene una lengua tremenda. Y usted los ve en la iglesia cantando, adorando. Ellos siempre viven criticando, viven buscándole la quinta pata al gato. Son expertos en esas cosas. Y yo aprendí hace mucho tiempo, hermano, a no prestarle atención a ese tipo de personas. Porque como ya yo le he dicho en otros mensajes, cuando usted es criticado por alguien o por algo que usted ha hecho, siempre hágase esta pregunta. ¿Quién es el que lo critica? Si esa persona, la vida de esa persona no tiene testimonio, no dice nada, usted no le pare bola a eso, no se preocupe por eso. Pero si una persona de testimonio, que da fruto, una persona bendecida, entonces usted presta atención. Pero cuando son personas
que la única virtud que tienen es usar la lengua para difamar, para criticar, para mentir, para calumniar, usted no le pare bola a eso, porque esa gente no dice nada. La vida de ellos no dice nada. Eso yo lo aprendí hace mucho tiempo. Entonces, Sanballat, Tobías y esta gente, ellos eran autoridades en Samaria, pero eran personas pues que estaban felices de que el pueblo de Israel, Jerusalén, estuviera en el suelo. Hay gente que se goza de la desgracia de otros. Si ellos pudieran verte a ti en el suelo destruido, ellos estarían felices, porque dentro de ellos hay un espíritu demoníaco, diabólico, que se goza en la maldad. Ese espíritu no puede ser de Dios. Aunque vayan a la iglesia, ellos viven engañados. Entonces, eso hace mucho daño. La crítica, la murmuración, la burla, las palabras negativas de la gente. Eso que la gente que te rodea, a veces son los familiares, los amigos, que te dicen eso no se puede, eso es imposible, mira, tú estás loco, no hagas eso. Son gente experta en decirte a ti por qué tú no debes hacer eso, porque ellos nunca se atreverían a hacer lo que tú quieres hacer. Entonces, lógicamente que estas cosas traen desánimo, traen desaliento. Y si usted se pone a oír, aún pueden ser los familiares más cercanos tuyos. Si tú te pones a oírlos a ellos, tú te vas a desanimar. Tú no vas a hacer nada. Y el enemigo utiliza eso para paralizar, porque ¿qué querían hacer ellos? Paralizar la obra del Señor. Hay 4 cosas que producen desánimo. La número 1 es la pérdida de la fuerza, cuando la persona se debilita. Ya no tiene el mismo ánimo, el mismo ímpetu, la misma fuerza. Dice aquí el verso 10, si usted tiene la Biblia, sígame por favor, dice: y dijo a Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. O sea, cuando ellos empezaron con el ánimo que tenían, quitaron los escombros y edificaron. O sea, no veían nada difícil el trabajo, aunque era duro y era arduo. Pero cuando ellos sintieron el cansancio, porque hermano, el sentir tiene que ver con sentimiento. Y ese es uno de los mayores problemas y obstáculos que tienen los seres humanos. Cuando estamos animados, hermano, no hay nada imposible para hacer. Pero cuando estamos cansados, fatigados, afligidos, entonces por esa condición física, humana, empezamos a ver las cosas de otro ángulo. Empezamos a ver, wow, esto es demasiado, yo no creo que yo pueda. Con estos hombres que están agotados no se va a poder. Entonces las personas empiezan a sacar toda esa parte negativa que hay en la naturaleza humana. Y cuando usted y yo, que somos padres de familia o somos líderes en algún lugar, hermano, usted tiene que cuidarse de caer en esa situación, porque muchas personas que están desanimadas están esperando a ver qué va a hacer el líder, qué va a hacer papá, qué va a hacer mamá, qué decisión va a tomar. Y esa parte es muy importante, porque hermano, si usted se desploma todo lo demás. Y Nehemías pudo entender que el pueblo sí estaba cansado, era verdad, porque el trabajo era arduo. Ellos habían logrado construir la mitad del muro. Dice que ya la mitad del muro estaba construida y los portillos habían sido cerrados, se estaban cerrando. O sea que ellos casi en 30 días, hermano, habían logrado hacer la mitad del muro, un récord. Y los enemigos entonces empezaron a petardear, a decirle que eso no iba para ningún lado, que ellos no iban a lograr esa meta. O sea, la gente usando la lengua, el arma esa poderosa, que así como se usa para edificar, porque hermano, con la lengua, con la palabra, Dios creó todo lo que existe, y con la lengua Satanás engañó a Adán y a Eva, y con la lengua, hermano, hoy día el diablo sigue usando la lengua de la gente para hacer daño. Por eso Santiago capítulo 3 le dedica un capítulo a la lengua, un miembro pequeño pero que incendia un bosque, dice la Biblia. Una cosa terrible. Y créame, hermano, que hay palabras que cuando usted la oye, esas palabras hacen daño porque se quedan ahí grabadas, y muchas veces las personas empiezan a rumiar esas palabras en la mente y a decir, sí, es verdad, yo no creo que yo logre esto, yo no creo que yo pueda, esto es una locura. Entonces ese es el arma favorita que usa Satanás contra mucha gente, hermano. Contra todos, porque a mi vida ha llegado eso también. Pero uno tiene que tener, hermano, cierta capacidad de sobrepasar esas cosas, porque si no, te derriban.
Entonces vemos aquí, mi hermano, que esa es una de las cosas que hace daño, la pérdida de fuerza. Otra es la pérdida de la visión. El creyente ve el problema, pero no ve la solución. Si Nehemías se hubiera puesto a ver el montón de escombros que había ahí, si él se hubiera puesto a ver eso, él hubiera perdido la visión. ¿Qué quiere decir esto? Si tú te pones a ver tu problema y a darle mucha prioridad a ese problema y a darle mucha importancia a esa situación en tu vida, tú vas a perder la visión. Y Nehemías, sí, no es que Nehemías era fanático, no, los escombros estaban allí, pero ya habían removido la mitad de esos escombros, hermano. Quiere decir que sí se podía. Que las personas estaban cansadas, era cierto. Bueno, habría que contratar o buscar otras personas que relevaran a estos por un tiempo para que ellos descansaran y la obra no se detuviera. Porque ya eso depende del líder. ¿Cómo el líder va a hacer para que eso no se pare, no se detenga? Hay que buscar solución y Dios siempre tiene una solución. La solución no es tirarse a llorar y a lamentar. Eso no es la solución. Entonces, otra cosa es la pérdida de confianza. Al perder la fuerza y la visión, se pierde la confianza. O sea, se ve un panorama incierto. Y es allí donde el enemigo se aprovecha para atacar la mente del creyente. ¿Sí? Porque Sanballat y Tobías reunieron un grupo de personas y ellos estaban complotándose, ellos estaban tramando para atacar al pueblo de Dios, pues a los judíos que estaban en Jerusalén. O sea que el enemigo siempre va a estar planeando, pero hermano, ese es el trabajo de él. Y eso es algo que no debe de extrañarnos, porque él siempre hace eso. Pero el cristiano, ¿qué tiene que hacer? Lo que Dios le manda hacer. No detenerse, porque normal, el enemigo siempre tratará de hacer algo. Pero usted tiene que seguir adelante, porque la victoria es nuestra. Eso es de ahí. Pero el que se detiene a llorar, a lamentarse, se deprime, ese el diablo lo destruye, hermano. Se no irá más adelante. Y el enemigo ha dañado a mucha gente con eso, hermano. Pero aquí Dios nos está enseñando hoy, pues, cómo nosotros tenemos que hacer. Pérdida de confianza es cuando tú no ves la salida, tú no ves, todo lo ves desolado, no ves ningún futuro, no ves nada, y tu ánimo se decae, tu confianza, y eso es tremendo. Pérdida de seguridad. El enemigo siempre va a tratar de intimidarte. Dice el verso 11 aquí: y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Mire los planes de ellos. Era matar a esa gente. Ese es el plan del enemigo. Él vino a matar, hurtar y destruir lo que Nehemías estaba haciendo. Pero dice, es una estrategia secreta, que ellos no sepan hasta que entremos y los destruyamos a todos. Esos eran los planes del enemigo. Pero eso llegó a oídos de Nehemías. Él supo que el enemigo tenía esos planes. Y Nehemías no fue allá corriendo a decirle a la gente, oh hermanos, miren que ellos tienen un plan de atacarnos, de matarnos. No, cuando un líder hace eso, hermanos, un líder que es muy irresponsable, o un padre o una madre que son los líderes de un hogar, que saben pues la situación económica, la situación difícil que está pasando por el hogar, ellos se reúnen entre ellos y buscan una solución, pero ellos no van a decirle a sus pequeños hijos, a preocupar a esos niños, porque ellos no saben, no tienen la respuesta. Entonces hay cosas que los adultos tienen que llevar el peso de eso, porque ellos son adultos. Es una responsabilidad de ellos. Pero ¿qué gana un papá, una mamá, un líder yéndole a dar una mala noticia de que el enemigo viene, que los va a matar, que los va... Eso, hermano, eso sería acabar con la poca fuerza y el poco ánimo que tenía esa gente. Y Nehemías nunca iba a hacer eso. Sino que Nehemías, ¿qué hizo? Reunió al pueblo en familia. Y le dijo, de ahora en adelante vamos a trabajar por familia. Que va a ayudar al niño, la niña, el hijo, mamá, papá, todo el mundo va a ayudar. Porque al principio nada más eran los varones y los hombres, y ellos estaban cansados. Entonces Nehemías utilizó lo que tenía, que eso es lo que hace una persona que está en un puesto pues, de autoridad. Piensa con qué recurso tiene, aunque sea poco, pero ese es los recursos que él va a usar. Y los ordenó pues en grupos de familia
Pero les dijo, ustedes de ahora en adelante van a trabajar, pero con la espada, van a estar con su espada allí, porque Nehemías les hizo ver que posiblemente podía venir algún ataque sorpresivo, para no entrar en detalles con ellos. Pero le dijo, tenemos enemigos, hay que cuidarnos. La espada, o sea, la palabra, que la palabra no falte en nosotros, porque la palabra trae vida, trae fe, trae ánimo. Los reunió y que cada uno tuviera su espada física. En este caso era una espada física, pero en esta época la espada nuestra es la palabra del Señor, que nos va a dar ánimo. Entonces Nehemías pues los unió, porque había una pérdida de seguridad. Dios permite el desánimo en la vida del creyente con muchos propósitos. Esto nos hace pues acercarnos más a Dios. Nos hace ver dónde estamos, hacia dónde vamos. Hace ver nuestra realidad. Nehemías descubre que estaba en la mitad de la meta. Él dijo, bueno, hemos avanzado, pero no hemos llegado a la meta. Falta la otra mitad del muro, que quizá es la parte más difícil porque hay que trabajar en las alturas y pasar los bloques. Eso cuesta, pesa más. No es fácil cuando usted está trabajando en una zona baja, pero cuando ya usted tiene que subir material a la parte de arriba, ya el trabajo es más difícil. Entonces, pero ellos tenían que terminar ese muro. Entonces él pudo ver pues a dónde estaba, con qué contaba y cómo iba a seguir adelante para terminar el resto de la obra. Entonces existen soluciones para el desánimo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Unir fuerzas con lo que tú tienes. Une a la familia, cada uno hace algo, cada uno puede trabajar en algo para proveer, para ayudar, si están en condiciones pues de ayudar, porque si son muy pequeños quizás no puedan hacer mucho, pero si ya son personas adolescentes, jóvenes, adultos, ya ellos pueden apoyar, pueden aportar, hacer algo para unir fuerzas. Porque si no hay fuerza, si nos debilitamos, entonces ¿qué tenemos que hacer? Unir las fuerzas. Ya no soy yo solo, ya no es papá y mamá, ahora es la familia. Y si es en el caso de la iglesia, unimos fuerza entre todos los hermanos para echar adelante un proyecto, una visión. Esa es la primera cosa que debe hacer alguien que el desánimo lo está atacando. Una, las fuerzas que tiene. Dos, diríjase al Señor. Dice que aquí en el verso 14, dice Nehemías, entonces por las partes bajas del lugar, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. O sea, él que le dijo al pueblo, ustedes sirven a un Dios que es poderoso en obras. Esos judíos conocían toda la historia del pueblo de Israel, cuando Dios abrió el Mar Rojo, cuando venció al faraón, todas aquellas hazañas que Dios había hecho en la antigüedad, hermano, ellos la conocían. Entonces, por eso que tenemos que dirigirnos a nuestro Dios, buscar al Señor, porque las fuerzas van a venir de Él. Y el Señor te va a traer a memoria cuando Él te sanó, cuando Él te suplió, cuando Él te liberó, cuando Él te salvó de un accidente, cuando Él te protegió de un mal. O sea, vas a empezar a recordar todas aquellas cosas que Dios ha hecho en tu vida y eso te va a levantar el ánimo. Y te darás cuenta que ese mismo Dios que hizo en el pasado cosas contigo, no te ha dejado, no te ha abandonado, está contigo y el poder de Él no ha cambiado. Él tiene el mismo poder para seguir ayudándote. Por eso que cuando buscamos a Dios, es como que nuestros ojos se abren, nuestra mente entonces empieza a entender que por qué me tengo que preocupar si yo tengo un Dios que es poderoso, que me ha dado victoria en el pasado. A eso fue que Nehemías llevó al pueblo, a recordar las grandes victorias que el pueblo de Dios había recibido del Señor. Entonces, eso es una cosa importante, dirigirse hacia el Señor. Otra cosa es no detener lo que estás haciendo. O sea, ¿qué quería el enemigo? Que Nehemías detuviera la construcción. Pero usted nunca deje de hacer lo que usted está haciendo, ya sea para su familia o para Dios. A no ser que Dios te diga, bueno, apártate un tiempo, métete en oración, en ayuno, para retirarte y buscar a Dios. Bueno,
Es la única forma. Y aún así tú puedes dejar personas que sigan haciendo el trabajo. En la casa, el papá, la mamá pueden retirarse, pero el hogar va a seguir funcionando. Después que nos organicemos bien, las cosas van a seguir adelante. Lo importante es no detener, porque cuando la gente detiene lo que hace, cae en un bajón, y levantar de nuevo eso, hermano, es la parte más difícil. Si usted no deja de hacer la obra de Dios, eso quiere decir que usted va a tener siempre que orar, leer, ayunar, buscar al Señor. Y usted se va a mantener siempre activo haciendo la obra del Señor. Pero si usted deja de hacer lo que estaba haciendo, eso es exactamente lo que el diablo quiere. Porque ya después usted no tiene deseos de volver. Un ejemplo, nosotros hemos vuelto a los cultos y hay mucha gente que usted no los ve en la iglesia. Les toca un día, ellos saben qué día tienen que hacer y usted no los ve en la iglesia. Como que ha caído un desánimo en la vida de ellos. El coronavirus, algunos dicen, no hermano, el coronavirus, tengo que cuidarme. Sí, pero usted lo ve en los centros comerciales, van en el súper, allá sí van, ellos no tienen problema para ir a esos lugares. Pero cuando se trata de la iglesia, sí, entonces vemos las dificultades. Y yo estoy notando eso en muchos miembros de la iglesia últimamente. Y hermano, cuide su vida, despierte y levántese. No deje que el desánimo caiga en su vida porque el enemigo está haciendo una obra que no te estás dando cuenta. Entonces no detenga la obra. Mantenga el equilibrio entre lo que usted piensa y lo que usted hace. Porque acuérdese que el enemigo ataca la mente del cristiano. Es ahí donde el enemigo nos ataca. Pero hermano, usted tiene que disponer cosas. O sea, si piensas hacer algo, no te quedes en el pensar solamente. Por eso que tienes que tener un equilibrio entre lo que tú piensas y lo que tú haces. Si yo pienso hacer algo, lo hago, lo voy a hacer. No voy a tener un plan enorme de hacer grande. No, voy a empezar por algo pequeño, pero eso pequeño lo voy a hacer. Y voy a empezar a dar pasos, paso a paso, paso a paso. Y ahí tú te vas y empiezas a activarte hasta que vuelves pues a coger el ritmo de las cosas que tú hacías antes, porque el desánimo pues hace que la gente se frustre y la gente no quiera hacer nada. Entonces los pensamientos tienes que guardarlo mucho, cuidarte de las cosas que piensas, porque por ahí es donde el enemigo ataca a la gente. Se cuenta una leyenda de que un día Satanás quiso dejar de hacer la maldad. Estaba cansado de hacer la maldad. Y él decidió vender todas sus herramientas que él usaba contra el ser humano. Y hizo una gran feria donde estaban las herramientas que él utilizaba. Ahí estaba la ira, el celo, la envidia, la maldad, el adulterio, el robo, todas las herramientas que él utilizaba contra el hombre, los vicios. Ahí los estaba ofreciendo para ver si alguien quería pues comprar esas herramientas y sacar provecho de lo malo que hacían esas herramientas en la vida de la gente. Pero dice que en medio de esa feria, en un lugar especial, él tenía una herramienta y que tenía un precio altísimo, casi prohibitivo. A la gente cuando llegaba al lugar le llamaba la atención esa herramienta que estaba en un lugar aparte y que tenía un alto precio. Un caballero se acerca allí y le pregunta al diablo que por qué esa herramienta costaba tanto y que qué herramienta era esa. Entonces el diablo le dice, esa herramienta se llama el desaliento, el desánimo. Esa es la herramienta que más resultado me ha dado a mí en todo el tiempo que yo la he usado contra la humanidad. Aquel hombre se sorprendió, le dice, pero el desánimo. Dice, sí. Con esa herramienta yo llego a destruir a tanta gente, más que con otros pecados. Porque esa herramienta es silenciosa, pasa inadvertida, no hace escándalo, no se nota, pero es destructiva. Y por eso esta herramienta yo la vendo muy cara porque a mí me ha dado grandes resultados. El desánimo, el desaliento, eso es algo que el enemigo siempre ha usado para detener a familias, a empresas, a países, naciones enteras y sobre todo a la iglesia. Debemos cuidarnos de eso, porque yo te puedo decir que cualquiera en algún momento de su vida puede sentirse desanimado por alguna situación. Somos humanos.
pero el cristiano tiene las herramientas que Dios le ha dado para vencer el desánimo. Une fuerzas. No dejes de servir, no dejes de hacer la obra del Señor. Vuelve a Dios. Recuerda lo grandioso que estudió, las cosas que Dios ha hecho. Y ten un equilibrio en lo que piensas y haces. Empieza a levantarte, a hacer cosas, a emprender cosas. No sueñes en grandezas. Empieza en lo poco. Pero que esas pequeñas cosas que hagas, hágalas bien, con diligencia. Verás que te va a ir bien, vas a tener resultados y eso te va a dar ánimo para seguir emprendiendo otros proyectos. Así que no hay tiempo para el desaliento ni para el desánimo, porque con nosotros está el Señor, el Dios todopoderoso que todo lo puede, y que si tú no tienes fuerza, dice la Biblia que Él sabe dar fuerza a aquel que no tiene ninguna. Así que, hermano, las herramientas del Señor son mejor que las del diablo y nos dan buenos resultados cuando las ponemos en práctica. Pues la palabra que quería compartir contigo. Este mensaje pudiéramos profundizarlo más, pero he querido ser breve en este día y pedirle al Señor que te bendiga, que te guarde, que te prospere y que tú le digas al Señor, ora y preséntale al Señor qué cosas te han desanimado en este tiempo. Y pídele a Dios que te ayude y Él te va a levantar. Padre, yo te doy gracias por la vida de mis hermanos. Pido que los guardes, los bendiga, los prosperes, los levantes, que ellos sigan adelante, que no dejen de hacer tu obra, que no dejen de buscarte y de emprender nuevos proyectos, renovar la visión, porque la visión se pierde cuando no renovamos las cosas que estamos haciendo. Padre, bendice a mis hermanos y a mis hermanas en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano.